Pregunta 15. ¿Cuál es la función de la secretina? No me pueden fallar, no me fallen Perú, por favor. La D, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué cosa era lo que producía la secretina? Secreción de ácidos biliares, y otro es regulación de agua y bicarbonato en el páncreas. Punto. Se acabó el problema, así de fácil. Muy bien. Pregunta 16. Vamos a hablar ahora de otra sustancia que es la colecistoquinina. Si la célula S produce secretina, la célula G produce gastrina, la célula D produce somatostatina, ¿quién produce la colecistoquinina? ¿La célula C? No, ¿no es cierto? ¿Cuál célula, doctor? Tú sí ya lo sabes. La célula I, ¿ya? Es la célula I, una I nada más. La célula I es la productora de colecistoquinina, ¿ya? I, colecistoquinina, D, somatostatina, G, gastrina y S, secretina. Ok. A veces, simplemente sabiendo la etimología de cada palabra, ustedes pueden responder a algunas preguntas. ¿Qué significa colecistoquinina? ¿Colecisto qué significa? Vesícula y vías biliares, eso es colecisto. ¿Qué significa quinina? Movimiento. Entonces, ¿qué hace la colecistoquinina? ¿Contrae qué? La vesícula. Esa es la función de la colecistoquinina. Primera función entonces de la colecistoquinina, contracción de la vesícula. Y la segunda función va a ser, si la vesícula se contrae, ¿qué va a salir por el conducto cístico? Bilis, ¿no es cierto? Esa bilis va a pasar por el colédoco y ese colédoco tiene que ir al duodeno, ¿no es cierto? Por ahí va a salir la bilis. ¿Y qué va a pasar con el esfínter de Oddi? Tiene que relajarse. Dos funciones de la colecistoquinina. Uno, contracción de la vesícula, y dos, relajación del esfínter de Oddi. Esas son sus funciones, ¿ya? Ok, veamos entonces. Es producida por las células I, verdadero, ¿no es cierto? Ya hemos visto que es verdadero. Es estimulada por aminoácidos y lípidos en el duodeno. Eso es algo que es absolutamente normal. También las grasas estimulan la producción. Las grasas, mejor dicho, son las principales sustancias que inducen a la producción de colecistoquinina. También igual que los aminoácidos, como por consiguiente esta también es verdadera. En el páncreas produce secreción de enzimas. En la vesícula biliar produce contracción. ¿Sí? Ya, si tienen esta y esta verdadera, ¿cuál será la respuesta verdadera entonces? La E, ¿no es cierto? Ok. Una tercera función que se le puede atribuir a la colecistoquinina, fuera de las dos que ustedes ya conocen, que es contracción de vesícula, relajación del Oddi, es esta. Producir secreción de enzimas pancreáticas, ¿ya? Producir enzimas pancreáticas. Es una tercera función que se le podría atribuir también. En este video, lo que ustedes van a ver, básicamente, si es que se puede ver, vamos a gritar entonces. Lo que pasa acá, usualmente es lo siguiente. Miren, tienen acá los lípidos. El lípido va a venir acá hasta el intestino. En el intestino se induce a la producción de la célula I, o de la cual produce colecistoquinina. ¿Qué va a pasar con la colecistoquinina? Induce acá la contracción de la vesícula, relaja acá el esfínter de Oddi, y esta bilis va a salir por acá. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la bilis? ¿Para digerir qué? Para digerir los lípidos. ¿De acuerdo? Esa es la función de la colecistoquinina. Contracción de vesícula, relajación del Oddi y finalmente de esa manera inducir a la liberación, a la digestión de lípidos. Eso lo vamos a ver al final también. Aquí tienen en resumen las dos funciones. Contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi. No se olviden que también puede inducir secreción de enzimas pancreáticas. Es una tercera función que es atribuible. Aquí tienen las funciones de colecistoquinina. Pregunta 17. ¿La absorción de sales biliares tiene lugar en dónde? ¿Dónde se absorben las células biliares? Las sales biliares. De acuerdo. Las sales biliares es una pregunta puntual que tienen que conocer. Las sales biliares son principalmente absorbidas en el hígado. Doctores, lo que yo les voy a mostrar acá es también otro video conocido. Esta es una pregunta bien común de los exámenes. La preguntan de diferentes maneras,
Pero esto que se ve acá es lo que se llama como circulación enterohepática. ¿En qué consiste una circulación enterohepática? Primero miren y después van a copiar. Es muy fácil. Para empezar, esta cosa horrorosa que ven acá es el hígado, por si acaso. Está horrible, pero es el hígado. Acá está la vesícula y este es el conducto cóledo. Un poco exagerado, pero así está. Esto que ustedes ven acá en gris es el intestino delgado y este de acá es el sistema portal, simplemente la vena porta en sí, ¿no? Con sus diferentes ramas. Esto que está en azul son lípidos, ¿ya? O grasas fundamentalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, los lípidos llegan acá al intestino. Cuando un lípido llega al intestino, ¿qué se estimula? A ver si me han seguido. ¿Qué se estimula? Colecistoquinina, ¿no es cierto? Muy bien. ¿La colecistoquinina qué función tiene? Contracción de la vesícula. Por consiguiente, la vesícula se contrae y de acá de la vesícula van a salir los ácidos biliares. ¿De acuerdo? La bilis con los ácidos biliares. Los ácidos biliares vienen por acá y van a ¿qué? Y van a digerir los lípidos. ¿De acuerdo? Hasta ahí es lo que han visto previamente. ¿Qué es una circulación enterohepática? ¿Qué va a pasar con esas sales biliares que han digerido los lípidos? Van a seguir pasando por acá, por el yeyuno, llegan hasta el ilion y del ilion se reabsorben. Esa era la pregunta anterior. ¿Dónde se reabsorben los ácidos biliares? En el ilion. El 95% de ácidos biliares regresan por acá, por la vena porta, llegan al hígado nuevamente y se vuelven a depositar en la vesícula. Eso se llama circulación enterohepática. ¿De acuerdo? Gráficamente es lo siguiente. Atentos por favor a la velocidad de la luz que van a ver acá, porque es sumamente rápido el video. Lípidos, ácidos biliares se digieren, vienen los lípidos por acá y empiezan a regresar los ácidos biliares hacia el hígado y finalmente vuelven a depositarse en la vesícula. ¿Lo han visto? Creo que no. En conclusión, ¿qué cosa quiero que sepan de esto? Que la circulación enterohepática es básicamente la digestión de los lípidos y esos ácidos biliares o sales biliares van a regresar por el sistema portal y van a terminar nuevamente depositándose en la vesícula. Doctores, ¿qué es lo importante? El 95% de ácidos biliares que se secretan vuelven a ser reabsorbidos. El 95%. Eso se llama circulación enterohepática. Y solamente un porcentaje pequeño es eliminado por las heces. Nada más. Eso es una circulación enterohepática, así de fácil. Pregunta 18. Generalmente cada nutriente tiene un área de mayor absorción a nivel intestinal. Y cuando un área del intestino es dañada, otras áreas se adaptan para suplir la función de aquella. Excepto en el caso de ¿quién? Ok. De repente es una pregunta un poco confusa. Pero típicamente lo que tienen que saber es lo siguiente. El intestino tiene tres partes, ¿no? Duodeno, yeyuno, ilion. Si a alguien le resecan el duodeno, ¿quién cumple las funciones del duodeno? Yeyuno, ¿no es cierto? Generalmente suele ser yeyuno, en la medida de sus posibilidades. Si a alguien le resecan el yeyuno, ¿quién cumple la función del yeyuno? El ilion, ¿no es cierto? En la medida de sus posibilidades. Si a alguien le reseca el ilion, ¿quién cumple esa función? Duodeno y yeyuno no pueden, porque ya no regresa el alimento por ahí atrás. Por consiguiente, lo único que tienen que saber acá es saber qué sustancias son las que se absorben en el ilion. Vitamina B12, ¿dónde se absorbe? En el ilion. ¿Sales biliares dónde se absorben? En el ilion. ¿Vitamina B12 y sales biliares? O eso es una respuesta mucho más coherente. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? No es en el ilion, generalmente es mucho más proximal, es duodeno y yeyunal. Las vitaminas liposolubles igual. ¿Dónde se absorbe el hierro? En el duodeno. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Duodeno yeyunal. Por consiguiente, si a alguien le resecan un segmento de intestino, otros sectores se adaptan para cumplir esa función. ¿Excepto en qué casos? Excepto en el caso de la absorción ileal, ¿no? ¿Y cuáles son de absorción ileal? Vitamina B12 y sales biliares, ¿no? Esa es básicamente un poco confusa, pero es solamente para analizar discretamente la respuesta. Con esto quiero hablarles un poco de lo que es la absorción de vitamina B12. En absorción de vitamina B12 es muy fácil. Pregunta de examen, doctores, en absorción de vitamina B12 hay N preguntas durante muchos años, las mismas, siempre las mismas en el examen. Primera pregunta común, ¿dónde se absorbe la vitamina B12? Por favor,
no lo olviden, es ilion, eso es lo primero que deben de saber. Miren, ¿cómo arranca la absorción de vitamina B12? Vamos a ver si me han entendido todo, porque voy a volver a recapitularlo de inicio. Para empezar, ¿cómo se adquiere o cómo entra en el organismo la vitamina B12? Por arriba, solo por ingesta, nada más. Eso se llama cianocobalamina, ¿no es cierto? Ese es nuestro estímulo, nuestra comida inicial. No se olviden que la vitamina B12 o cianocobalamina tiene que absorberse acá en el ilion, pero nunca se absorbe sola. Eso es algo que deben saber. Nunca sola. Siempre tiene que ir con otra sustancia conocida como factor intrínseco. La vitamina B12 y el factor intrínseco van juntos, si no, no se puede absorber. ¿Sí? Ese es el otro concepto que deben de saber. Doctores, ¿quién produce el factor intrínseco? Célula parietal, ¿no es cierto? En el estómago, de acuerdo, eso no lo olviden, por eso estoy haciendo recapitular nuevamente. Miren, la célula parietal que está acá produce factor intrínseco, aparte del ácido clorhídrico que ya conocen. Esa se junta a la cianocobalamina y se junta a otra proteína que nadie le da importancia nunca, no aparece en muchos libros, conocido como proteína R, producida en la saliva fundamentalmente, ¿ya? Proteína R, cianocobalamina y factor intrínseco forman todo un complejo que va a empezar a migrar por todo el tracto gastrointestinal. ¿Por qué nadie le da bola a la proteína R? Porque al ser proteína, una vez que llega acá al duodeno, las proteasas pancreáticas van a degradar o digerir la proteína. ¿De acuerdo? Entonces desaparece la proteína R. ¿Y qué queda? Cianocobalamina con factor intrínseco. Esos dos van juntos, de la mano, juntitos los dos, cerquita de Dios, ¿no es cierto? Van juntos y llegan acá hasta el ilion. Y en el ilion se absorbe. Doctores, acá va la forma más fácil de que ustedes puedan hacer un diagnóstico de una anemia por déficit de B12. ¿Qué es una anemia de qué tipo? Macrocítica, ¿no es cierto? O lo llaman anemia megaloblástica. ¿En qué casos habrá anemia megaloblástica? Cuando hay déficit de B12 y déficit de ácido fólico. ¿Cuándo hay déficit de B12? ¿Cuándo haces qué? Cuando resecas ilion. Cuando la parte iliar está lesionada, por lo que ustedes quieran, enfermedad de Crohn, tuberculosis, difilobotriasis, cualquier cosa que lesione el intestino, el ilion terminal, hace que estas vellosidades no puedan absorber cianocobalamina ni factor intrínseco. Esa es una causa de anemia macrocítica. Otra causa de anemia macrocítica, más alta, arriba, la atrofia gástrica, por ejemplo, lo que ustedes conocen como anemia perniciosa. Si hay una gastritis atrófica o una atrofia gástrica, no va a haber factor intrínseco porque no va a haber células parietales. Si no hay factor intrínseco, por más que te tires 1 kilo de cianocobalamina, nunca va a poder absorberse porque tienen que estar juntas, siempre. Si a una persona le haces una gastrectomía total, ¿qué tipo de anemia va a tener? ¿Qué tipo de anemia tiene una persona que le haces una gastrectomía y le sacas todo el estómago? Lo más probable es que tenga una anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque el déficit de B12 va a ser marcado porque no se va a absorber definitivamente porque no hay factor intrínseco. Ya tienen causas entonces de anemia macrocítica. 1, que el ilion esté mal. 2, que hayan resecado la parte gástrica. ¿Sí? Eso es solamente, miren, con solamente saber solamente esta diapositiva pueden resolver un montón de preguntas de hemato que hay. Bastantes para eso, ¿ya? La vitamina B12 o cianocobalamina se absorbe principalmente mediante. Esa es una pregunta que va a ser bien común, siempre. Cuando ustedes vean una sustancia compleja o una sal o un compuesto que tiene que ir junto con otro, siempre tiene que ir por transporte activo. Eso no puede entrar por difusión simple ni facilitada. ¿De acuerdo? Entonces será por transporte activo. Pregunta 20. Esta es una falta de respeto. Disculpen por la pregunta, por favor, porque es más que ofensiva para ustedes. ¿Cuál de las siguientes es necesaria para la absorción de vitamina B12? ¿Cuál será? Factor intrínseco. Una grosería. Así preguntan en el examen usualmente. ¿Ya? Para no fallar es eso. Ok, factor intrínseco. Esta es una pregunta colada de hígado, a ver, pero también es una pregunta del examen de hace 2 años. En el metabolismo de las funciones principales del hígado. ¿Cuál es una de las funciones del hígado? ¿Para qué sirve el hígado?
¿no? ¿Cuál es una de las funciones principales del hígado? ¿Cuál será? Hay una que es básicamente para el mecanismo, como ustedes van a ver cuando hagamos cirrosis, para encefalopatía hepática. ¿Cuál es entonces? Urea, ¿no es cierto? Es la formación de urea, o la formación de urea en este caso. Entonces acá la respuesta es la E. Eso lo vamos a ver cuando hagamos cirrosis, tranquilos. Otra pregunta ofensiva, esta se llama pregunta motivadora, es para que se sientan muy bien, ya me las sé toditas de gastro. ¿El volumen diario de líquido que atraviesa el intestino es? ¿Cuánto era? 9 litros, ¿no es cierto? Era lo que les había mencionado en un momento, no se confunden. No es 6, esta de 6 es demasiado poco, ¿no? Entonces es 7 a 9 litros. No se olviden que la secreción entonces es aproximadamente de 7 litros, 7, 8, 9 litros. La secreción acá en el intestino es mucho menos. Okay. El mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo se realiza a nivel de... ¿Sí? ¿Será? Sí. Doctores, claramente, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, ¿no? La mayor cantidad se secreta en el intestino delgado. Por consiguiente, la mayor cantidad tiene que absorberse también en el intestino delgado. Doctor, si yo secreto 8 litros por día, ¿cuánto debo absorber? 8. O sea, si secreto 8, absorbo 8. O sea, las heces salen como una roca, ¿no es cierto? ¿Cuánto absorberé, Doc? Ya pues, si secreto 8, 7,900 más o menos, claro. Si secretara 7, si se absorbería 7,500, saldría como 500 heces de agua en las heces, lo cual se traduciría en diarrea. Lo mismo pasa para el mecanismo de constipación. Si se secreta igual que lo que se absorbe, las heces salen duras, pétreas, y eso se llama constipación. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver luego. No se olviden esto, la pregunta va acá. Todo lo que se absorbe, todo lo que se secreta, aproximadamente todo, excepto 100 a 200, se tiene que absorber. La cantidad de agua en heces es de 100 a 200 ml, por si acaso. ¿De acuerdo? De 100 a 200 ml. Es la cantidad de agua que debe haber normalmente en las heces. Entonces, la mayor cantidad de agua ya saben que es en el intestino delgado. ¿Ya saben eso? Ajá. La cantidad de agua eliminada por las heces es... ¿Cuánto es? ¿100 o 200? Chévere, ¿no? La pregunta. Consideren 100, por favor. ¿Ya? Siempre se considera 100. 200, a partir de 200 para adelante es considerado como diarrea, por si acaso. ¿Ya? 100 ml, entonces. Hemos llegado a la parte central, la parte cumbre de la parte fisiológica, que es la defecación. Una vez que ya saben ustedes cómo han masticado, han deglutido, han pasado, han secretado, han absorbido, ahora van a saber cómo lo evacúan. El músculo principal para la contención de la defecación es, doctora, pubo rectal. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso, el pubo rectal. Doctores, estos 5 músculos que tienen acá son los que tienen que recordar ustedes como los músculos del piso pélvico. Pubo rectal, pubo coccígeo, iliococígeo, coccígeo y el piriforme. Son los 5 que deben recordar. Lo tienen ahí en su diapositiva. El principal, por favor, el principal siempre es el pubo rectal, y les voy a mencionar por qué. ¿Quién puede hacer una deposición de pie? ¿Alguien se ha animado a hacer una deposición de pie alguna vez? ¿O necesariamente siempre van y tienen que sentarse para hacer una deposición? Fisiológicamente, una persona normal no puede hacer una deposición de pie. No puede ser. ¿Por qué? Se los voy a explicar ahora en este momento. Esto que ustedes ven acá es el recto, que realmente no es tan recto. Tiene ciertas curvaturas en una medida fisiológica normal. Y este es un ángulo, eso es lo que llaman el ángulo anorrectal. Esto que ven ustedes acá es el músculo puborectal. Ese es el que les he dicho como el principal mecanismo de contención. Veamos. Así tienen el músculo puborectal. Esto es el recto. El músculo puborectal, que se inserta en la parte anterior por la sínfisis del pubis, lo que hace normalmente en la posición en la que estoy yo ahorita es abrazar el recto y lo ajusta. En la posición en la que yo estoy yo,
mi músculo puborectal está así, como en el gráfico B. En la posición en la que están ustedes, el músculo puborectal se suelta, se relaja, deja de abrazar y el recto en este caso se endereza. Eso es fisiología normal. Ese es el claro motivo por el cual ustedes no pueden hacer una deposición de pie de ninguna manera, salvo tengan una diarrea espantosa de esas donde la heces es líquida y obviamente va a vencer cualquier tipo de resistencia en algún momento por ser líquido nada más. Pero una deposición sólida no puede pasar de ninguna manera por ese lado, ¿de acuerdo? Por eso si tienen un paciente, por favor, no le pidan que haga una deposición echada en la cama, ¿no es cierto? Se darán cuenta que es absurdo y normalmente los pacientes que están postrados o echados en la cama están estreñidos, por supuesto, si no pueden hacer una deposición normal, se dan cuenta. Entonces, hasta los bebés, ¿qué hace un bebé cuando va a hacer una deposición? Contrae las piernitas y recién empuja y sale la deposición. Eso es fisiología normal, ¿de acuerdo? Por consiguiente, la mejor posición, ¿cuál es la mejor posición para hacer una defecación? Sentado, sí, esa es la posición habitual, pero también presta mucho estreñimiento. La mejor posición es la posición de cuclillas, aunque ustedes no lo crean. La posición, por eso, una letrina es mejor que un baño, fisiológicamente, que un inodoro común y corriente. En Japón, los inodoros son sumamente bajos, al extremo que ustedes digan que estos son tan chatos que tengo que estar casi de cuclillas, ¿cierto? Son bien bajos, precisamente porque es más fisiológico estar mucho más de cuclillas por este motivo. Si ustedes se van a percatar, entren a un baño común y corriente de pacientes especiales para silla de ruedas. Los inodoros son altísimos. Vean si pueden hacer una deposición en un inodoro alto. No se puede hacer una deposición, van a estar presionando de alguna manera hacia adelante el vientre para poder hacer la deposición. Eso es normal, eso es fisiología pura. Por consiguiente, por eso tienen que agarrar, cuando tengan que hacer una deposición, agarren, saquen libros, muchos libros, lleven sus libros al baño. Uno lo utilizan para leer, los otros pónganlo abajo para que pisen y hagan una correcta flexión. Es mucho más fisiológico hacer una deposición de cuclillas. Obviamente una letrina es totalmente incómodo, tienes que estar apoyado de costado, pero no, o sea, me refiero a que mientras más de cuclillas estés, más fisiológica es la defecación, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que saber. ¿Y todo esto gracias a qué? Al puborectal, ¿ya? Otra cosa que mantiene normalmente una deposición habitual y normal es la inervación. Recuerden que tenemos en el esfínter anal interno es totalmente involuntario, ¿de acuerdo? El esfínter anal interno es totalmente involuntario, pero el esfínter anal externo es totalmente voluntario, ¿no es cierto? Nos dicen, ajusten, ¿no es cierto? Es precisamente porque eso es lo que hace el esfínter anal externo. Van a dar el examen, esfínter anal externo, colapsado prácticamente. ¿Quién hace, digamos, la inervación normal del esfínter anal externo? Es este nervio pudendo de la médula sacra. Entonces, revisen fisiopatológicamente qué pasa. Cuando un paciente común y corriente está jugando, Neymar, lo lesionan, le rompen la columna, le rompen las vértebras al final, le lesionan la médula sacra, ¿qué va a pasar? ¿Incontinencia o constipación? Básicamente lo que no hay es un tono normal del esfínter, entonces o puede estreñirse o puede tener una incontinencia fecal de la patada, porque ya no hay un control voluntario normalmente del esfínter anal, ¿no es cierto? Ese es uno de los motivos también por el que ustedes no tienen accidentes comunes y corrientes. Uno no se hace puff en la calle normalmente porque tiene varios mecanismos. Uno es el pubo rectal, dos es el esfínter anal externo. Entonces, la indemnidad de esas cosas hace precisamente que se mantenga la salubridad normalmente en la calle o en cualquier lugar. Es bien importante que lo tengan en consideración
porque también hay preguntas de esas, ¿no? Sobre todo lo que es esta lesión del nervio pudendo de la médula sacra, que era una pregunta de examen. Entonces, ¿qué cosa es lo que produce? Básicamente lesión por alteración en el esfínter anal externo, ¿ya?